el mundo inició, percibió, analizó, experimentó uno de los ataques más grandes en 2020, cuando inició la pandemia, para la exterminación, escuchen lo que les voy a decir con mucho cuidado, para la exterminación del ser humano. Desde el siglo XIX, cuando varios médicos comenzaron a estudiar la eugenesia o tapándole o disfrazando la situación con el mejoramiento de la salud o del ser humano, estos experimentos de la eugenesia fueron copiados por los nazis, pero iniciaron en Inglaterra y después llegaron a Estados Unidos, y los nazis los llevaron al extremo durante el nazismo de 1939 a 1945. Y dentro de la eugenesia hicieron experimentos otra vez con el propósito de mejorar al ser humano, al grado que quería los nazis desarrollar una raza nórdica o aria para que el ser humano fuera mejorado. Hitler convencido de que era la única forma de sobrevivir. Han pasado pues más de 73 años desde 1945 y entramos al siglo XXI con una tecnología y un descubrimiento en la biología, la genética y más que cualquier cosa, con la inteligencia artificial, que el mundo se encuentra ahorita ya. La inteligencia artificial fue la cereza en el pastel para mostrarnos que era lo último, escuchen, era lo último que esperábamos para que surgiera un gobierno mundial dirigido por el anticristo. Entonces hay un programa detrás invisible, influenciado, promovido por los poderes del mal, para exterminar al ser humano, para reducir al ser humano. Bill Gates en 2015, está el video, dio un foro diciendo que se necesitaban eliminar 500 millones de seres humanos, 500.000 de seres humanos, 500.000, porque era importante con el pretexto del clima, que porque ya no cabíamos también. Bueno, tantas tonterías y tantas mentiras y tantas hipocresías. Más adelante el doctor Klaus Schwab, alemán, funda el Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos, Suiza, y reúne a políticos, diplomáticos, embajadores, expresidentes de diferentes naciones, con el propósito de unirse ahí en Davos, Suiza, una vez al año, y ellos determinar lo que la humanidad debe pensar y hacer el año que sigue, anticipando cada año, planeando lo que nosotros deberíamos querer y pensar. Imaginémonos nada más, un grupo muy reducido, una élite de hombres, planeando la humanidad y lo que se iba a hacer. Bueno, pues ahí planearon claramente la pandemia. Y dijeron, ¿verdad?, que iban a sacar una vacuna, iban a usar empresas farmacéuticas para poder producir vacunas y que se promoviera la narrativa de que había un virus, el famoso coronavirus, que es real y existió en Wuhan, China, lo fabricaron ya, demostrado que fue fabricado especialmente para que pudiera ser propagado en la humanidad, y los gobiernos, por primera vez en la historia de toda la humanidad, se someten todos los gobiernos, la mayoría del mundo, a una organización no gubernamental llamada la Organización Mundial para la Salud, la OMS. Y desde esta cúpula, desde esta organización no gubernamental, dictan los protocolos a México, Sudamérica, Europa, África, cómo deberían los presidentes de cada nación y los líderes de cada nación comportarse y las órdenes que deberían de darle al público. Y desde ahí, desde esta organización, comenzaron a ordenar a los presidentes. O sea, de alguna manera, comenzamos a percibir que la soberanía nacional de las naciones comenzaba a ser debilitada.
Ahora había una organización en la que estaba tratando de robar la soberanía a las naciones. No, presidente de tal país, presidenta de tal país, ustedes no tienen ahora voto. Ahora nosotros vamos a dictar, vamos a experimentar para que podamos nosotros, una élite, controlar finalmente el mundo. Entonces dieron la orden, tápenles la boca a todos, el confinamiento que produjo más delincuencia, drogadicción, divorcios, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Por favor, al entrar a un restaurante, pisen en el agua para que se vayan los microbios de la suela de los zapatos. Tantas estupideces. En los aviones, 350 personas en un avión, les comunicamos que guarden la distancia higiénica. Era una broma eso. En un avión guardar la distancia social. O sea, somos retrasados mentales para entrar a un restaurante y que me digan, por favor, al entrar tápese la boca y al llegar a la mesa se quita porque ahí no hay virus. Y todos los meseros tapados y nosotros comiendo sin virus. Nos levantamos al baño, tápese la boca, porque en el pasillo de aquí al baño, ahí están los virus. Tantas cosas que pasaron que eran inconcebibles, absurdas, irracionales, donde la lógica más elemental como no se metan a la playa, y metían soldados y policías a sacar a los turistas de la playa. Cuando el yodo que tiene la playa, aquí se respira el aire más puro del mundo entero a nivel del mar. Casi todos los enfermos del corazón les recomiendan venirse aquí. Pues ahora no, en los gimnasios, ve a la bicicleta con la boca, con tu pañal en la boca. Estaban creando una atmósfera de horror, de temor, donde el ser humano se sometió. Muy pocos, pero muy pocos discernieron que cómo era posible que la famosa farmacéutica Moderna en 6 meses creara esta farmacéutica y en 6 meses desarrollara una vacuna. Nosotros no estamos, ahí me entrevistaban, me decían, oiga, ¿por qué está usted con las vacunas? Yo no estoy contra las vacunas. Las vacunas en cierto modo son buenas, pero esta no es una vacuna, señores y señoras, es un experimento genético. Que han metido, y hasta todavía en estas últimas semanas, cientos de muertes en el mundo, ahora lo ha comprobado por causa de la vacuna. Entonces, estamos en un mundo muy problemático, muy peligroso, pero detrás de toda esta planeación y de todo este programa y agenda que estuvo perfectamente bien planeada, había un programa satánico que solo nosotros entendemos. Y era la destrucción de la familia. Era el ataque contra la familia, contra el matrimonio, a favor del aborto, desfigurar y quitarle la identificación al hombre que no es hombre y la mujer que no sea mujer. Para cambiar los sexos y hacer creer a los mismos médicos genetistas biólogos que esa mujer podía ser un hombre y la mujer podía ser viceversa, una mujer o hombre o mujer. Estamos en un mundo completamente como idiotizado, era como un mundo de psicópatas, donde llegaron la gente a creer que se podían cambiar de sexos. Y ahorita la Acción Psicológica de California emite un dictamen. El 70% de los que han usado las operaciones quirúrgicas del transgénero se han suicidado, se han quitado la vida. Porque cuando un ser humano es criado con las cromosomas XX, que es las que tienen las mujeres, y cuando el varón tiene una cromosoma Y que no tienen las mujeres, esta es mi biología. Por el amor de Dios, recurramos rápidamente a la ciencia, no a la ciencia ficción. Pues el doctor Fauci Drácula se queda cortito con ese médico.
Esa no era ciencia, como decía el presidente Biden, vamos a obedecer a la ciencia. Esa no era ciencia, era ciencia ficción. Entonces, si yo tengo la cromosoma Y, soy biológica y genéticamente hombre, soy varón. Eso determina mi sexualidad, mi identidad. Y cuando en mi mente me dice, no eres lo que tu genética y lo que tu biología es, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se descubrió hace algunos meses la interconexión entre el cerebro y el cuerpo. Y comenzaron a entender, ¿verdad?, que había una enfermedad, o sea, la psicopatía, o sea, el cerebro afecta el cuerpo afecta el cerebro. Pero si mi cerebro me dice, yo no soy lo que mi biología me dice, encuentro una guerra entre mi mente y entre mi cuerpo, en la que la persona dice, es que ya no sé lo que soy, se quitan la vida. La lucha es tan grande mental y espiritualmente que acaban suicidándose. Y eso lo promovieron deliberadamente. Y llegaron al colmo cuando desde la Organización Mundial de la Salud ordenaron que el protocolo en las escuelas de la mayor parte de las naciones promovieran la ideología de género. Que en las escuelas primarias se repartieran revistas, que en algunos lados las siguen usando, donde se les enseña a los niños de 5 años a masturbarse. A que no hay ningún problema en que puedan una criatura inocente de 5, 6, 7, 8 años de edad, que no tienen una conciencia clara entre el bien y entre el mal, infectarlos, o sea, eso fue el más grande de los crímenes, para que pudieran ellos perder completamente su identidad y crecer como la humanidad que ellos anhelaban que poblar el mundo en estos próximos años. Cuando oímos esto y nos damos cuenta que el ataque es contra la familia y es contra los principios que se encuentran en este libro que tengo en la mano, que se llama Las Sagradas Escrituras o la Biblia. Este libro que tengo en la mano contiene los registros más antiguos de cualquier disciplina académica. Damas y caballeros, señores científicos que nos visitan, ingenieros y médicos que están con nosotros, señores psicólogos y psiquiatras. La Biblia tiene el registro más antiguo de antropología, de física, de genética, de matemáticas, de paleontología, de infectología y de cualquier otra disciplina que tú me quieras mencionar, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pero lo más importante de esto es que es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que hay en el mundo, el único libro que contiene verdades absolutas. Es lógico que si hay un mundo alrededor de nosotros que es enemigo de la luz, enemigo de la verdad, el ataque sea no contra el libro del Mormón, no contra el Corán y el Islam, no contra Krishna, Vishnu y Shiva de los hindúes, no contra el gordito Buda, no, el ataque es contra la Biblia, contra el cristianismo, porque fue a través de la Biblia cuando surgió y se la dio Dios a un pueblo que Él escogió llamado los judíos, que ellos transmitieran al occidente los principios de ética, de moral, de higiene, de cómo gobernar, para que pudiera el mundo entender que hay un Dios que nos ama y que mandó a su Hijo Jesucristo hace 2000 años a abrir sus brazos en una cruz y darnos el perdón y la vida eterna. Mentira que la democracia vino de Atenas o de Roma. Todos estos principios venían a Occidente. Entonces, vean cómo todo estamos poniendo todos los eslabones en la cadena. Todo tiene un sentido tan increíble. Vean ustedes quiénes son los que atacan la Biblia, quiénes son los que planearon la pandemia,
¿Quiénes son aquellos que van en contra de la familia? Todos los gobiernos totalitarios. Los gobiernos dictatoriales, totalitarios, de izquierda. El comunismo, el marxismo que ideó Carlos Marx junto con Federico Engels, 1855 aproximadamente, que llevó a la práctica a Nikolai Lenin en 1917 con la revolución bolchevique y que fue el desastre del siglo pasado, demostrado en el siglo pasado que esta ideología que se llama el comunismo, socialismo, no funciona. Demostrado con la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando viene Khrushchev y va al Vaticano con el Papa Juan Pablo II para mandar un mensaje. Hemos fracasado con esta ideología. En primer lugar, le preguntaron, ¿por qué fracasó el señor Khrushchev? El libro La Perestroika, que no han leído ustedes, lo dice. En primer lugar, porque sacamos a Dios, así dijo Mikhail Gorbachev, sacamos a Dios de la Unión Soviética, y en segundo lugar, nos aislamos del mundo capitalista. Y tuvimos que completamente derribar este sistema, no puede funcionar. Se cae el muro de Berlín, ya la división entre la Alemania comunista y la Alemania occidental se cae ante nuestros ojos. El presidente Reagan le grita, Rusia, derriben ese muro. El muro es derribado y Estados Unidos dijo, ya la hicimos, ahora sí ya no tenemos ningún otro enemigo. Ahora sí vamos a fomentar la democracia y el capitalismo, el libre mercado, etcétera, etcétera. Y llegamos al siglo XXI, donde llega ahora a Rusia un hombre llamado Vladimir Putin, con el propósito específico de volver a recuperar el 30% que perdió la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, en la Unión Soviética, cuando cayó el muro de Berlín, el 30% del territorio que era de la Unión Soviética lo perdieron. Y ahora todos estos territorios son Kirguistán, Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, que están al sur de Rusia, junto al mar Caspio y al mar Negro. Son puras repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética. Putin las quiere recobrar. Como los musulmanes quieren recobrar el Medio Oriente con el califato, con los sultanes, como Rusia quiere también recuperar este terreno, Estados Unidos quiere tener a otra persona que no sea Putin al frente, los chinos quieren económicamente gobernar el mundo, y hay un conflicto actualmente ya en el mundo entre el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Pero todo el centro y el epicentro de esta discusión es la Biblia, la familia y el matrimonio. Cuando entendemos esto, entendemos por qué están ustedes aquí en esta tarde reunidos. Ustedes podrían haberse ido, no sé, ¿verdad?, a Madrid o alguna cosa, pero ¿por qué nos reunimos cada domingo en diferentes iglesias en el mundo entero? ¿Por qué tenemos reuniones aquí? Porque nos aislamos de todo lo que el mundo está ahorita sumergido para venir a escuchar algo que le dé sentido a nuestra vida. Para darnos cuenta que ni el dinero ni el poder, puedes llegar a ser presidente de la República, gobernador, dueño de 5 empresas, siempre mantendrás un vacío en tu alma, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces es necesario oír algo que le dé sentido a nuestra vida. Y esto es lo que sale. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esto es lo único que le da sentido a la vida. Y lo único que nos da esperanza para seguir viviendo y darnos cuenta que vale la pena vivir para Jesús. Abran sus Biblias en el capítulo 1 del Génesis. Y vamos a iniciar uno de los temas más controversiales que actualmente se debaten en el mundo entero. Es acerca de lo que es el matrimonio. La diferencia, por el amor de Dios, entre un hombre y una mujer. Es un psiquiatra, no te lo puede decir. Ni tampoco un psiquiatra te dice, bueno, piensan diferente. Un ginecólogo te puede decir, bueno, es que la mujer tiene otra vez cromosomas diferentes a ustedes.
Pero nadie te puede decir la diferencia verdadera entre la mujer y nosotros los hombres. Antes de que yo viniera a la Biblia, y todos los que la tenemos ya como nuestra guía, nuestro GPS, nuestro Waze para vivir veíamos a la mujer como un objeto. Mi padre, me acuerdo que me decía, es que así usa el lenguaje medio vulgar de mi papá en aquel tiempo. Las viejas no solamente son para la cama y para la cocina, decía mi papá. Cálmate, don Pancho. Igual que los griegos, igual que los romanos, igual que los árabes, igual que la mayor parte, no solamente en México, en el mundo entero. Y viene Jesús y resurge hace 2000 años en medio de una cultura donde a las mujeres se les consideraba esclavas. ¿De dónde venimos con que los griegos, la democracia, el sistema greco-romano tenía más de 10 millones de esclavos? Grecia fue uno de los países que más esclavos tenía. ¿Cuál democracia y cuál libertad? Todo lo contrario. Y viene Jesús, ¿a qué cosa? A levantar a la mujer y ponerla junto a nosotros y decirnos, esto que tienes aquí, ¿sabes quién es? Tu mamá. Una vez me preguntaron, ¿qué es una mujer? Le dije, mi mamá. ¿Para qué nos vamos? ¿Quién es una mujer? Mi mamá. Esa es una mujer la que me dio la vida, la que me trajo al mundo. Independientemente de eso, de que son Dios la ha usado para que pueda gestarse en su vientre, ¿verdad? Y en su matriz, la vida de un ser humano por 9 meses. Las mujeres son completamente diferentes a nosotros, mental, física, emocional y espiritualmente hablando. Y cuando nos convertimos a Jesucristo y abrimos este libro, se nos caen poco a poquito las vendas para saber cómo tratarlas. ¿Por qué chillan por cualquier cosa? ¿Por qué hablan 1 hora sin parar? ¿Por qué tienen acciones completamente de detallistas? Llega mi esposa a la oficina, a la casa de ustedes, y me pone esta cara y le digo, ¿por qué estás con tu jeta? Y me dice, y no me contesta, ¿pero por qué estás así, mi amor? Y me dice, voltea. ¿Y qué? ¿Qué quieres que vea? Pues las cortinas nuevas que te puse, burro. Y para una mujer, tener un detalle como ese y que nosotros no nos fijemos, porque nosotros no somos detallistas, las hace enojar, sin entender también ellas. Ahora ya ha entendido mi esposa, esto fue hace muchos años, pero sin entender también que nosotros no somos como ustedes de detallistas. Nosotros tenemos desayunos en hoteles, por ejemplo, y las mujeres son expertas en poner siempre un arreglo floral en las mesas donde la gente se va a sentar, o cualquier evento, las mesas las adornan y todo. Y nosotros llegamos y me pregunta mi esposa, ¿te gustaban los arreglos florales? ¿Cuáles? Le digo. Bueno, y por ahí podíamos seguirle, ¿verdad? Pero eso nos muestra que es el problema de los matrimonios. Principalmente. Entonces, cuando hay un conflicto en un matrimonio, este matrimonio cree, tanto el hombre como la mujer, creen que no hay solución. Y huyen por la puerta más fácil, el divorcio. No es que me puedo encontrar una mujer que satisfaga y que me haga feliz. No, este hombre tampoco me hace feliz. Elizabeth Taylor, la mujer considerada la más bonita del siglo XX, artista, Elizabeth Taylor, 9 mariditos, la chulis. Este no, y así recorrió, y así puedes seguir recorriendo el mundo y nunca vas a encontrar. ¿Por qué? Porque se vuelve una codependencia de que si esa persona no me va a hacer feliz, busco quien me haga feliz. Y en el matrimonio, cuando nos casamos, no nos pregunta el juez o nos pregunta el pastor o el que te vaya a casar, ¿quieres hacer feliz a Juan? Entonces no, Juan va a estar diciendo, es que yo voy a esperar que tú me hagas feliz. No, me caso contigo, Marta, mi esposa, me casé contigo para yo hacerte feliz. Ella se casó conmigo para hacerme feliz. Yo no me caso para buscar que me hagan feliz, porque no hay nadie que me pueda hacer feliz más que Dios.
Ni nuestros hijos, ni tu perro Fido, ni tu gato, ni el dinero, ni la casa que tienes nos van a satisfacer finalmente, porque fuimos creados para Dios. Y cuando viene este movimiento después de la pandemia, donde la ideología de género y donde el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, y el matrimonio se redefine, pueden ser entre dos hombres, y además los gobiernos les dan legalmente la adopción de niños a dos hombres y la adopción a dos mujeres de niños también, es cuando dices, es una sociedad completamente corrompida, degradada, donde han llegado a tocar el fondo, atacando y deshaciendo lo más hermoso que existe para sobrevivir. El matrimonio es la institución en la Biblia más grande, más santa y más sagrada que existe. Porque es entre un hombre y entre una mujer para tener hijos y entre los dos criarlos para nosotros orar que nuestra semilla continúe reproduciéndose en santidad delante de Dios y tener una generación bendecida por Dios. Dios dice, bendeciré tus hijos, tus nietos hasta tu cuarta generación de aquellos que tienen temor de mí, que me siguen y que me buscan con todo su corazón. Y esa es la máxima felicidad que uno pueda tener, un hogar en paz. Una esposa que te comprenda, una mujer que sepa que somos caballeros, que pueda sentirse segura con nosotros. A las mujeres les encanta sentirse seguras. No tienen por qué nosotros instigarlos o crearles un sentido de inseguridad con nuestra inestabilidad emocional. Y todo eso hace que el matrimonio, sin que nos demos cuenta, comience así a separarse el uno del otro. Y cuando ya estamos así, vamos a divorciarnos, porque esa es la solución, sin entender que hay solución bíblicamente para aquellos que creen que su matrimonio está a punto de naufragar. Por eso muchos están aquí. Dios te va a hablar en estos días como nunca te había hablado, para que entiendas su voluntad. Y si tú estás dispuesto a hacer su voluntad, van a salir como en cada año que tenemos, matrimonios estaban a punto de firmar ya y se reconcilian en la renovación de votos que tenemos los sábados, se piden perdón y prueban que Dios es fiel. Es precisamente esta ignorancia de cuáles son las responsabilidades. Entonces nos casamos. Yo tengo responsabilidades que la mayor parte de los hombres, pues ¿cuáles son? No, pues trabajar y ella que se encargue de la casa y del gato y del perro y que cría a los niños, etcétera, etcétera. Y de repente pasan 5 años, 6 años, 7 años y ese matrimonio ya tienen 10 años de casados y todavía no se entienden. Ella todavía no lo entiende a él, ni él tampoco la entiende a ella. Llegan en la noche y hacen las relaciones sexuales, él se acuesta para acá, ella para allá, se levanta temprano, se va a tomar el café, todo el día trabaja y regresa, y el hombre, ¿verdad? Como el sultán, ¿dónde están mis frijoles, mis chilaquiles y los huevos con chorizo temprano? Y me prende la televisión, oye, saca a los niños, ahorita al llegar a la casa, quita a los niños, quiero ver llegar a la televisión y acostarme. Y nos comenzamos a sentir los sultanes. Y hacemos un papel tan ridículo, tan absurdo, que no solamente es el papel de Rambo, todo lo contrario. Dios le llama, eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo delante de mí. Esa no es hombría, eso es cobardía de creer que tu esposa es tu sirvienta y es tu esclava. De ninguna manera Dios nos hizo para funcionar así. Veamos pues en Génesis, apláudele. Veamos en primer lugar que fuimos creados, y vamos a entender esto. Los dos fuimos creados, número uno, los que ahí tienen su libretita muchos, por número uno, creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Génesis 1, versículos 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre, me detengo, la palabra hombre en el hebreo es la palabra Adam, con H al final,
que significa la raza humana. Tú no estás hablando del varón, está hablando tanto del hombre como la mujer. Hagamos al hombre, o sea, a la raza humana, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Más adelante vamos a ver qué significa. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La primera observación que vemos aquí es la siguiente. Dios, tanto al hombre como a la mujer, les manda a gobernar. Aquí no hay liderazgo. Aquí los dos son iguales. A la imagen y semejanza de Dios, y a los dos se les da la orden de señorear o gobernar el mundo. Vamos a ver que fue el pecado lo que hizo que entonces había la necesidad de que donde manda capitán no gobierna marinero. Tenía forzosamente que haber un orden o establecerse un orden por causa de la maldad y del pecado en el cual la raza humana cayó. Imaginémonos una ciudad sin semáforos. Todo el mundo se pasaría, ¿verdad? Las calles, habría accidentes por todos lados. Imaginémonos una ciudad sin policía, como ahora el Partido Demócrata en Estados Unidos quería, en inglés, defund the police. Desfondemos a la policía. No necesitamos a la policía. Imaginémonos que quitemos a aquellos que están encargados, los policías, el ejército, la Guardia Nacional, de restaurar el orden e imponer el orden y castigar en cárceles a las personas que estén atentando en contra de la sociedad. Tiene que haber orden. Pero ¿por qué hay cárceles? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay soldados? Por el pecado humano. Porque el ser humano es por naturaleza rebelde en contra de la autoridad. Desde chiquitos, ve a un niño de 1 año y 2 años. Quite, ese juguete es mío, no es mío. Y vemos una tensión entre 2 niños que quieren el juguete del otro y la otra el juguete del niño. Y vemos cómo demandan. Y son los más grandes chantajistas. ¿No me das? Y lloro hasta que me des lo que te estoy pidiendo. Y poco a poco, el padre con sabiduría, la mamá con sabiduría, hay que irle enseñando al niño, poco a poquito, de que no es así, no. Y hacia los 3, 4 años te sigue haciendo tus berrinches, ya está muy mal educado. Ya tiene que ir aprendiendo que no es de vez en cuando pao. Porque si no le haces pao, no es amor, es sentimentalismo. Y si le haces puro pao, es dictadura. Entonces se mezcla el amor con la disciplina, porque la necesitamos desde que nacemos. La mayor parte de los delincuentes que se encuentran en las cárceles se encuentran porque no fueron educados para entender que hay una autoridad. Cuando crece el papá, después en la escuela los maestros, después la policía, después el gobierno, pero crecemos todos bajo una autoridad. Y todos tenemos que someternos a esa autoridad si queremos realmente evitar problemas. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó, varón y hembra los creó. Vemos aquí inmediatamente que la palabra para usar a hombre, Adán, como lo acabamos de ver, es la raza humana en general. Y la imagen y semejanza se refieren a características divinas como la santidad, la justicia y la verdad. Apúntalo. La santidad, la justicia y la verdad. Veamos estas 3 características en el libro de los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 4, que nos van a entender que estas 3 características, la santidad, la justicia y la verdad, se perdieron completamente con la caída humana. Y esas 3 características, la santidad, la justicia y la verdad, comenzamos a recobrarlas cuando nos convertimos a Jesús y cuando comenzamos a hacer las cosas que son agradables delante de Él y le obedecemos en su palabra. Dice Efesios 4,
versículo 24. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, aquí está, en la justicia, santidad de la verdad. O sea, fuimos creados santos. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Que no rompemos un plato? No. La Iglesia Católica tuvo un error gravísimo cuando comenzaron los papas a dictaminar santos a las personas que después de muertas hacían algún milagro, como la Madre Teresa, etcétera, etcétera, o que se destacaron por sus labores altruistas. Y cuando venimos a la Biblia, vemos que a todas las iglesias y los que poblan las iglesias se les llama los santos de Corinto, los santos de Éfeso, los santos de Colosas, los santos de Efesios, etcétera, etcétera, porque la palabra santo no significa bueno. El momento que recibes a Cristo, eres un santo delante de Dios. ¿Qué significa? ¿Que ya tengo cara de San Ignacio de Loyola? De ninguna manera. La palabra santo es la palabra que se usa para apartado para servir a Dios. Apartados para servir a Dios. Es la palabra kadosh en el hebreo, kadosh. Entonces, santo es una persona que ya tiene a Cristo en su vida y que de aquí en adelante, mi misión de la vida, tengo que trabajar, si soy cantante tengo que cantar, soy empresario tengo que dirigir una empresa, si soy gobernante tengo que gobernar, soy juez tengo que emitir leyes, etcétera, etcétera. Pero mi meta ahora es seguir a Jesús en su palabra y aplicar los principios de esta palabra a mi deporte, a mis artes, a mi trabajo, a mi negocio, a mi plomería, a mi carpintería, a mi clínica, a mi bufete de abogados. Ahora mi centro es Jesús y su palabra. Y si le doy la prioridad a esto, y en mi consultorio, en mi bufete de abogados, en mi negocio, pongo a Jesús en primer lugar, y en mi negocio llego y junto a mis empleados, aunque no sean cristianos, vénganse por favor, vamos a orar antes. Y se ponen todos a decir, ¿qué querrá decir con qué orar? Y comienzan a descubrir que la oración no es un rezo, no es Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Comenzamos a platicar con Dios. Eso toca a la gente a nuestro alrededor, como ustedes no se imaginan. Yo me convertí por eso. Cuando vi a mi hermano, que iba a mi casa, yo era comunista, y comenzó a orar por mí, se iban y me reía, pero sentía que me llegaba algo que no explicaba, que comenzó Dios a tratar con eso, que era el Espíritu convenciéndome que en situación tan desastrosa y tan paupérrima mi vida se encontraba. Entonces, esto es importante porque esta santidad la recobramos al seguir a Cristo. Número 2, la justicia. ¿Por qué hay huelgas? ¿Por qué las mujeres buscan liberarse de qué? El movimiento feminista. ¿Por qué hay protestas ahorita? Palestinos, saquen a los judíos y esto y el otro. Y por todos lados vemos justicia, queremos justicia. Los jóvenes queremos justicia. Esto fue el gran éxito que tuvo este muchacho que acaban de matar, Charles Kirk. ¿Qué fue lo que descubrió este muchacho Charles Kirk? Muy simple. No sé si lo sepan ustedes, pero Qatar, la nación árabe que está junto al Golfo Pérsico, financia todas las universidades de Estados Unidos. Harvard, Yale, Princeton, Baylor en Texas. Qatar, el dinero árabe para que promuevan la ideología de género, el socialismo, el ateísmo y el evolucionismo. ¿Qué hace este muchacho? Comienza a juntar a todos los jóvenes de las universidades donde iba viajando para desprogramarlos, para mostrarles que el aborto es una tontería, que no se puede un hombre casar con un hombre, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Comienza a enseñar los principios de la Biblia. Y claro que despertó el odio de los gobiernos totalitarios y pues todavía se sigue investigando, ¿verdad? ¿Quién fue realmente el que se encontró o el que se encuentra detrás de su asesinato? Pero su ambición era esa. Y claro que Trump se dio cuenta que tenía un carisma impresionante, tenía una
una narrativa impresionante, muy inteligente, 31 años, discutía con maestros comunistas, ateos, socialistas, evolucionistas, hedonistas, etcétera, etcétera. Era un muchacho muy capacitado a pesar de su juventud. Y pues se convierte en un ícono de la juventud en Estados Unidos y comenzaron a seguirlos miles de personas. Y claro que esto le convenía al Partido Republicano, que es completamente el antagonismo contra los partidos demócratas en Estados Unidos. Pues lo mataron. ¿Por qué? Porque todos los que quieren levantarse a favor de la verdad, de la luz y de la justicia, tarde o temprano los asesinan. Por eso Jesús colgó en una cruz. ¿Por qué? Porque el mundo odia la luz. El mundo odia la verdad. Y esto lo podemos ver en las vidas de todos los libertadores. Son aquellos como mártires que tarde o temprano el mundo los rechaza o los crucifica. Porque el mundo, dice la Biblia, odia la verdad. Entonces, esta justicia la recuperamos cuando venimos a Cristo. Y tengo que comenzar. Número 1, me dice Dios, comienza a ser justo con tu esposa. Durante 8 días que tienen las mujeres un periodo que se llama menstruación, no te le acerques, porque vuela la mosca y lloran. Sus hormonas cambian en este periodo y durante ese tiempo apapáchala, tú lava los trastes, tú lávale los pañales, cambia al niño, llévatela a un restaurante, sácala 3 veces al año mínimo a tu esposa de su rutina a la Riviera Maya. O donde sea. Denle gracias, mujeres, que las trajeron aquí. Merece un premio por haberte traído tu esposo aquí. Y comenzamos a ser justos con ellas y no injustos con ellas. Con nuestros hijos, si a un hijo le prometí llevarlo al cine o al partido de fútbol América Chivas, lo llevo diciéndole que va a ganar el América. Entonces, esta justicia, con mis empleados tengo que ser justo. Mi empleado trabajó más de 8 horas, tengo que pagarle tiempo extra. Yo no voy a volverme como cristiano, ser un explotador de la gente que Dios me mandó a servir, no a que nos sirvieran. Voy a pagar mis impuestos porque es una obligación de nosotros ante el gobierno. Sean como si el gobierno, tenemos que pagar nuestros impuestos. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, esta es la justicia que recobramos cuando ya recibimos a Jesús. Y entra en su lugar la verdad. Hace algún tiempo, en los 90s, me invitaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a discutir con los maestros y los estudiantes. Eran como 200 casi estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después estuve en el Politécnico también. Y una pregunta que les hice a los estudiantes esa tarde fue: ustedes estudian filosofía, ¿verdad? Porque antes me dijo el maestro, el que me invitó, usted no va a hablar de religión, ¿verdad? Le dije, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia contiene la verdad y es el libro de la filosofía, porque la filosofía es el amor a la verdad verdadera que hay en el ser humano, que todos sus estudiantes desconocen y les quiero compartir. Bueno, a ver, venga, está interesante, compártenos lo que dice la Biblia, pero nada más hable de filosofía, ¿eh? Le dije, sí, no voy a hablar de religión. Y les pregunté a los estudiantes, la primera mañana, tuve 3 sesiones con ellos, ¿qué es la verdad? Hizo un silencio impresionante. Uno se levantó y me dijo, bueno, mire señor, lo que es verdad para usted, no es verdad para mí. Me dijo, yo soy gay. Y además, si yo soy gay, esa es mi verdad, usted no, esa es su verdad, respéteme. Le dije, no estamos hablando de respeto con mucho de respeto, ni te voy a faltar respeto, le dije. Pero eso se llama una verdad relativa. Relativismo. Imagínate nada más, pues ustedes creen que el hombre no es mujer, que la mujer es hombre, que el gay que se puede casar con un hombre, y si no, cada quien hace lo que le da la gana, ¿qué no hay un patrón para la moral? ¿No hay alguien que nos pueda decir qué es bueno y qué es malo? ¿Vamos a acabar cada quien como los nazis en el juicio de Nuremberg? Cuando fueron por Eichmann y que lo trajeron de Argentina y se lo llevaron a Israel a juzgarlo, y a todos los demás generales
que mataron y fueron cómplices de los hornos de Auschwitz, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que dijeron en el juicio? Es que estamos obedeciendo órdenes del Führer. Y para nosotros, lo que hicimos no es crimen, era eliminar por causa del partido. No robamos, estamos tratando de quitarle a la gente lo que no tiene derecho que tener. Rebautizaron el robo, rebautizaron el crimen, rebautizaron con otras palabras lo que la Biblia llama pecado. No es robo, ¿verdad? Es simplemente quitarle a la gente lo que no debe de tener. No estamos matando, estamos eliminando por causa del partido. Entonces, ellos justificaron, y si cada quien pensara de esa manera, el mundo sería un caos. Pero hay un parámetro, hay un epicentro, hay un centro en la Biblia donde nos muestra qué es la verdad. Y ya me preguntaron después de que nadie me contestó. La última pregunta que les hice fue la siguiente. ¿Ustedes creen que los filósofos del siglo dorado de Grecia, 200, 300 años antes de Cristo, Platón, Sócrates, etcétera, etcétera, eran mejores que los filósofos del siglo XX? Friedrich Nietzsche, Richard Dawkins, Sam Harris, Jean-Paul Sartre y todos estos ateos que poblaron el siglo pasado en las universidades y en todos los recintos universitarios, enseñándoles que Dios no existe, que el humanismo es lo único que importa, que después de la vida es la muerte y ya no hay más, que acabamos en la tierra. Y les dije, ¿quién de ustedes cree o me puede decir que fue mejor que Sócrates? Jean-Paul Sartre, les dije, en los 60s leí su libro La náusea, El muro, y Sartre, el padre del existencialismo en Francia. ¿Saben lo que dijo antes de morir a su hija? Les dije a estos muchachos. Sartre dijo lo siguiente, Jean-Paul Sartre: hija, quiero decirte algo, he sido un ateo tratando de propagar que algo no existe. Ahora considero que he perdido mi vida miserablemente, porque si no existe, ¿para qué me afané de demostrar que no existe? Y estaba completamente confundido hasta el momento de morir Jean-Paul Sartre, porque supo que se equivocó, ya que el ateísmo no puede ser sostenido filosóficamente. Ninguno se quiso comparar, entonces le dije, entonces eso demuestra que si los filósofos del siglo XX, ateos el 90%, no se comparan con los filósofos de la época de oro de la filosofía, ellos creían en un Dios. Decían, pienso, luego existo, luego vivo. Si vivo tiene que haber una causa, esta causa tiene que ser algo que trascienda completamente mi vida. Llámale como quieras, la fuerza, etcétera, pero hay algo que trasciende, que está allá, que supera mi humanidad, la limitación de mi pensamiento y la finitud de mi intelecto. Y ese alguien, la Biblia le llama el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Si no hay una verdad absoluta, cada quien haga lo que le da la gana. Si Dios no existe, no vale la pena serle fiel a mi esposa, ¿para qué? El que no tranza no avanza, pues voy a robar. Si se trata de tener dinero, el papá roba, el presidente roba, todo el mundo se trata de los bancos, las aseguradoras, que son los cárteles más grandes que hay, ¿verdad? Que se aprovechan y explotan a la gente. Si de eso se trata, entonces perdamos todo sentimiento, toda sensibilidad, todo honor, toda dignidad que como seres humanos tenemos. No somos animales y comportémonos como animales. Y la humanidad se encuentra en este dilema como nunca se había encontrado anteriormente en toda la historia. Rápidamente, para terminar, ¿qué cosa implica entonces lo que perdimos? El espíritu humano incluye 5 cosas principales. Número 1, como seres humanos tenemos una conciencia o un código de moral, de conducta. En otras palabras, los animales, nunca el león va a ser castigado por Dios por comerse a una gallina o a un borrego. Las culebras no van a ser castigadas por Dios al morder a alguien e inyectarle el veneno.
Los peces, los tiburones no van a ser culpados por Dios porque se comieron a un nadador en el mar. Los peces, las aves y todo lo que nos rodea no tienen conciencia moral de sus acciones. Solo hay dos criaturas en el universo creadas por Dios con conciencia moral: los ángeles y nosotros. ¿Qué significa esto? Que tú eres y yo soy responsable moral de todas mis acciones, pensamientos o palabras que salen de mi boca. Vamos a dar cuentas de cada palabra que salió de nuestra boca, de nuestros pensamientos y de lo que hemos hecho en la corta vida que tenemos delante del Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Somos responsables morales. Dios nos dice: les pongo el bien y les pongo el mal, la bendición y la maldición. Tú, en esta tarde, escoge a quién le quieres creer. A Jean-Paul Sartre, a Richard Hawkins, a Buda, a Mahoma, a Zoroastro, a Mahatma Gandhi. Dime, ¿a quién quieres creerle? O aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy aquel que Dios subió en una cruz para que tú pudieras continuar viviendo y entender la razón de tu existencia. Entonces, esto forma parte de la humanidad. En segundo lugar, el ser humano es el único consciente de la vida y la muerte. Todos nosotros sabemos, todos estamos aquí, en 30, 40 años ya no vamos a estar aquí. Todos sabemos que la vida tiene un fin terrenal, que todos tenemos que acabar en un cementerio o donde nos toque morir. Pero vas a tener que llegar a un momento en el que dejas de existir. Y después, ¿qué cosa? ¿Crees que ya no hay nada después de la vida y la muerte? Pues Jesucristo fue el psicópata paranoico más grande que ha existido, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y la resurrección de Cristo cambia el imperio más grande del siglo I, que fue el imperio romano. Apóstoles, pescadores, completamente iletrados, como decía Cantinflas, ¿verdad? Sin ninguna educación, se lanzan a un mundo romano, totalitario, dictatorial, a predicar: Jesucristo vive. Y Él ha muerto en una cruz y te ofrece el perdón de tus pecados y el propósito para tu vida. Y transforman el imperio completamente la predicación de estos hombres, predicando que después de la vida vamos a seguir viviendo. En tercer lugar, la tendencia a la adoración. ¿Tú has visto a conejos? Alabaré, alabaré. O a changos, a chita, con toda su familia: alabaré a mi Señor. Somos los únicos, los seres humanos, que tenemos que expresar de alguna manera algo a alguien que está arriba de nosotros. Y en todas las religiones existe esto, unos así, otros con cantos, ¿verdad? Pero todos tenemos este impulso, porque dice Eclesiastés 3:11, apúntalo, que fuimos creados con la eternidad dentro del alma. O sea, somos eternos. Sabemos que en esta vida nada nos va a satisfacer, nunca vamos a encontrar la razón de nuestra existencia hasta que tengamos aquel que a los 3 días resucitó de los muertos. En cuarto lugar, la conciencia de nuestra existencia. Dice el Salmo 8: ¿qué es el hombre para que en él pienses? Decía el rey David. Somos conscientes de que vivimos. Como me dijo un día una persona: pues ¿sabe qué? Me dijo doctor Alducin, yo a lo mejor ni sé que estoy vivo. Así, y se los digo, era un maestro de la universidad. Es que yo soy ilusionista, yo vivo en el mundo de la ilusión, y el mundo es una ilusión, y ni siquiera podemos saber que estamos dentro de un mundo. Le dije: pues muérdase un dedo, le dije, para que se le quite no sé si está marihuano, ¿qué le dije? Finalmente, todos buscamos la verdad. ¿Qué es un filósofo? Una persona que ama sus pensamientos. Y de alguna manera todos estamos en un camino buscando
¿Qué es la verdad? Yo en mi tiempo, ¿verdad?, de joven, que me decepcioné de la religión de mis padres, abracé el comunismo, la evolución, el hedonismo, todos los ismos, etcétera, etcétera. Estaba cansado, buscando qué cosa es la verdad, quién tiene la razón, y decepcionado de la vida, de esto y del otro. Hasta 3 veces me quise quitar la vida. 3 veces me quise quitar la vida. Hasta que mi hermano que está aquí fue el que me guió a Cristo, me mostró realmente con el Evangelio de Juan que mi vida era una miseria, y caí de rodillas cuando tenía 28 años para entregarle mi vida a Jesucristo. Porque lo que yo estaba buscando en las filosofías y en los sistemas de gobierno, no sabía que era Jesús. Y cuando encuentras a Jesús, sabes que has llegado al final, que es realmente lo que va a darle a mi vida de aquí en adelante propósito. ¿No quisieras tú en esta tarde recibir a Jesucristo? Dice Jeremías 29:13, porque me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Ustedes aquí en este seminario han venido a buscar algo que tal vez ni siquiera te imaginaste qué cosa era. Muchos vienen por curiosidad, como decía el pastor Iesia, muchos los trajo la esposa de la oreja, y vienen casi, ¿verdad?, forzados, o al revés, o a ustedes, a muchas mujeres también, a lo mejor las trajo su esposo, pero no sabían que tenía una cita con Dios, con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque quiere perdonarte y quiere darle a tu vida propósito y sentido, para que cuando salgas por esa puerta, hoy mismo en la tarde, tu vida comience a ser transformada, no solamente por la playa y el mar y la belleza de la naturaleza, sino porque tienes por primera vez aquel que murió en una cruz, que resucitó, fue enterrado y resucitado a los 3 días, y se llama Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias. El Dios de paz, que resucitó a su Hijo de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga a todos ustedes hacer lo que es agradable delante de sus ojos. Que nuestras vidas sean santas en toda nuestra manera de vivir, que seamos justos con el prójimo, que amemos la verdad sobre todas las cosas, apasionados por la verdad, que es Jesús, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, Padre, por tan grande salvación. Gracias, Jesús, por ser tan bueno con nosotros, haber dado tu vida para que nosotros ahora ya no vivamos para nosotros mismos, que es el ego, el más grande enemigo de la humanidad. El ego, vivir para nosotros, para nuestros intereses, para nuestra satisfacción, buscando siempre que nos haga feliz, cuando el secreto de la felicidad nos lo revelaste en tu palabra. Es cuando vivimos para los demás, cuando verdaderamente seremos felices. En esta tarde dile al Señor, si no lo tienes en tu corazón como tu Señor y Salvador, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, gracias por permitirme escuchar las palabras de tu Biblia, por mostrarme que soy un pecador delante de tus ojos, pero que en esa cruz abriste tus brazos y me estabas diciendo que me amabas, y que con tu sangre preciosa que derramaste perdonabas todos mis pecados. Toda mi vida pasada quedará en este momento sepultada bajo tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido en este instante tan hermoso para mi vida y tan significativo, que entres a mi corazón. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan grande salvación.
y te alabo y te bendigo con todo mi corazón.